Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos y chicas de segundo año? Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar trabajando con la unidad número 1 y dentro de la temática cinemática, que recordemos que estudiaba el movimiento de los cuerpos, sin importarnos las causas que producen dichos movimientos. Pero en esta oportunidad vamos a trabajar con un movimiento nuevo, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se conoce también como con las siglas MRV, que tiene unas cuantas diferencias con el movimiento que veíamos anteriormente, que era el movimiento rectilíneo uniforme, conocido también con las siglas MRU. Yo les voy a compartir y vamos a trabajar en la resolución paso por paso de una situación problemática en donde se aplican este tipo de movimientos, ¿sí? Bueno, antes quiero que, como vimos en clase, retomemos lo que son las diferencias, tanto entre el movimiento rectilíneo uniforme como con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso podemos observar, bueno, acá planteamos de que, bueno, en el material anterior, que era el módulo número 1, analizamos el caso particular del movimiento rectilíneo uniforme, donde recordemos que la velocidad se mantenía constante. Entonces, si la velocidad se mantiene constante, aquí podemos decir que no había aceleración, o sea, la aceleración era igual a 0. Pero en este caso particular que vamos a ver de movimiento rectilíneo uniformemente variado, aquí ya no vamos a ver que la velocidad se mantiene constante, ¿sí? Aquí la velocidad cambia. Y por lo tanto, al cambiar esa velocidad en el tiempo en cantidades iguales, ya hablamos de que la aceleración es constante y entonces ya hay una diferencia bastante importante entre ambos movimientos. Lo que sí comparten tanto el MRU como el MRV es que la trayectoria, el camino que siguen los cuerpos cuando se mueven, es en línea recta. Pero bien, hablamos de que en este tipo de movimientos ya hay una aceleración. Pero, ¿qué sería? ¿Cómo la podemos definir esta aceleración? Bueno, la podemos definir principalmente como una magnitud. Recordemos que nosotros en física conocemos como magnitud a todo aquello que se puede medir. Y es una magnitud que va a describir cuán rápido varía la velocidad. Por lo tanto, nos va a determinar la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Si vemos la expresión matemática, si podemos observar, esperen un ratito, vamos a agarrar un puntero. Si vemos, aquí está la expresión matemática, ¿sí? La voy a marcar bien, y para que la vean, vemos que la aceleración es igual, y fíjense, dice, a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Fíjense que en la definición queda muy clara en esta expresión matemática, porque es la variación de las velocidades. Y al decir variación, como varían, está muy relacionado con esta diferencia, con esta resta entre la velocidad final y la velocidad inicial. En relación a esa variación de la velocidad en función de ese tiempo. Y por eso también vemos acá que hay una diferencia o una resta entre los tiempos. Y ese resultado es lo que nos va a determinar la aceleración. Las unidades en el sistema internacional son el metro, ¿sí? El metro por segundo al cuadrado, que también ya vamos a ver cómo surge esta unidad.
Pero aquí lo que yo quiero que quede bien en claro es que cuando hablamos de aceleración, hablamos de variaciones de velocidades en un tiempo determinado, y por eso su expresión matemática, que consiste en una resta entre la velocidad final y la velocidad inicial, y teniendo en cuenta, por supuesto, relacionándola en función del tiempo final menos el tiempo inicial. Vamos a ver que hay casos en los cuales la aceleración, vamos a tener que tener muy en cuenta el tema de los signos que vemos en matemáticas, la regla de los signos, porque aquí vamos a ver que hay casos que la aceleración nos va a salir negativa y otros casos que la aceleración nos va a salir positiva, dependiendo justamente de la diferencia, de la resta que va a haber entre la velocidad final y la velocidad inicial. Porque en los casos donde la velocidad final sea mayor que la velocidad inicial, la aceleración nos va a salir positiva. Y en los casos donde la velocidad final tenga un número, o sea, menor que la velocidad inicial, vamos a tener que la aceleración nos va a salir negativa, ¿sí? Por una regla de signos, por cálculos matemáticos, y vamos a ver a qué se debe eso también. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a analizar este ejemplo, que también lo tienen en el módulo, y en el módulo número 2, dice lo siguiente. Supongamos que la velocidad de un móvil que se mueve con una trayectoria en línea recta es de 10 metros por segundo y que después de 12 segundos su velocidad es de 70 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo? Bueno, como yo siempre les digo, el primer paso es leer e interpretar, en este caso, esta situación que se nos está planteando. Cuando nosotros lo leemos, lo primero que tenemos que ver y analizar es si se trata de un movimiento rectilíneo uniforme o de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque acá nos está aclarando que el móvil se mueve, ¿sí? Si ven, el móvil se mueve con una trayectoria en línea recta. Ya se nos dice que el móvil se mueve con una trayectoria en línea recta, puede ser tanto movimiento rectilíneo uniforme como variado, ¿sí? Porque esas características tienen en común. Lo que los diferencia, como dijimos, es la aceleración. Recordemos que en MRU no existía aceleración, porque la aceleración era cero, porque la velocidad se mantiene constante. Pero aquí hay una aceleración en este tipo de movimiento, porque vemos que nos dice que la velocidad del móvil era de 10 metros por segundo en un inicio y que después de 12 segundos su velocidad es de 70 metros por segundo. Si vemos, hay una variación en la velocidad, varió, y esa velocidad incluso aumentó. Entonces estamos seguros que se trata de este tipo de movimientos que estamos analizando. El segundo paso es extraer los datos. Cuando extraemos los datos, bueno, podemos precisar que la velocidad inicial de este móvil es de 10 metros por segundo, la velocidad final es de 70 metros por segundo, el tiempo inicial, que es de donde se empieza a tener en cuenta esta variación de la velocidad, es de 0 a un tiempo final de 12 segundos, que es el tiempo que transcurrió cuando hubo el aumento de esta variación de la velocidad. Y la incógnita, ¿sí?, es justamente determinar, calcular la aceleración del cuerpo. Bien, una vez que tenemos determinados los datos, podemos empezar con el procedimiento que consiste en reemplazar esos datos en la expresión matemática que nosotros hablamos en un principio, que define lo que es la aceleración. Bueno, habíamos dicho que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Nosotros recordemos que en los datos, que fueron los datos que extraímos del ejercicio, de la situación planteada, la velocidad final era 70 metros por segundo, entonces tenemos que restarle los 10 metros por segundo, que era la velocidad inicial con la que empezamos a tener en cuenta cuando se medía, digamos, inicialmente la velocidad. Sabemos que transcurrido 12 segundos del móvil, aumentó o varió
de 10 a 70 metros por segundo y lo medimos para un tiempo inicial de 0. Al restar 70 menos 10, bueno, tenemos 60 metros por segundo y 12 menos 0 son 12 segundos. Dividimos 60 dividido en 12 y nos sale de 5 y, si podemos observar, nos quedan como unidades metros por segundo al cuadrado. Aquí no se puede simplificar, por supuesto, entonces por eso nos quedan los segundos al cuadrado. Fíjense que nos salió primero una aceleración. Si analizamos el resultado, vemos que nos salió una aceleración positiva, porque el 5 es un número positivo, y podemos decir que la velocidad del cuerpo aumentó 5 metros por segundo por cada segundo transcurrido. Podemos, por eso decimos que es metros por segundo cuadrado, sería que el cuerpo aumentó, este móvil aumentó, varió su velocidad en 5 metros por segundo por cada segundo que transcurrió. Y podemos asegurar que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado y acelerado, porque nos dio un valor positivo. Por regla de signos podemos ver que 70 menos 10 nos va a quedar 60 positivo, 12 menos 0, 12 positivo, y de la división nos queda 5 metros por segundo al cuadrado positivo. Por eso aseguramos que es un movimiento acelerado. Porque si analizamos otra situación y vemos, por ejemplo en este caso, que dice, si la velocidad disminuyera en el tiempo, que no es lo que ocurrió en el ejemplo anterior, donde la velocidad aumentaba en el tiempo, si vemos que la velocidad disminuye en el tiempo, decimos que el movimiento es retardado, ya no es un movimiento acelerado. Y veamos este ejemplo. Dice, si la velocidad inicial es de 36 metros por segundo y después de 5 segundos cambia a una velocidad de 6 metros por segundo, veamos cuánto va a ser la aceleración. Si extraemos los datos, nuevamente podemos observar la velocidad inicial, 36 metros por segundo, la velocidad final, 6 metros por segundo, o sea que hay una disminución en la velocidad, transcurrido un tiempo de 5 segundos, que es el tiempo final, porque el tiempo inicial lo tomamos como 0, que es de donde empezamos a ver esa variación de la velocidad, el punto de partida, digamos, de 36 metros por segundo, y al reemplazar los datos, donde dice velocidad final, vamos a colocar los 6 metros por segundo y le vamos a restar la velocidad inicial, que eran de 36 metros por segundo. Y aquí vemos que 6 menos 36, un número positivo, menos un número negativo, que es el negativo es mayor, por regla de signos va a quedar con el signo negativo, que es que le corresponde al número mayor en este caso, por eso nos queda menos 30, dividido en 5, también por regla de signos nos quedan 6 metros, aquí disculpen, me faltó ponerle segundos al cuadrado, ¿sí? Acá hay un pequeño error, aquí tiene que ser al cuadrado, ¿sí? Entonces el resultado es menos 6 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que este móvil fue disminuyendo su velocidad 6 metros por segundo por cada segundo transcurrido, que es lo que me indica la aceleración, que en este caso podemos hablar de un movimiento retardado porque hubo una desaceleración del cuerpo. Esto quiere decir que fue disminuyendo en un rango de tiempo su velocidad. Bueno, la idea un poco era analizar y ver estas diferencias que hay entre movimientos rectilíneo uniformemente variado y el movimiento rectilíneo uniforme que venimos trabajando tanto al inicio de este año como todo lo que fue el año pasado. Ya saben que cualquier consulta, inquietud que tengan, me consultan ya sea por las clases presenciales, clases virtuales que llegáramos a tener, por la plataforma. Y bueno, espero que que empiecen a trabajar con esto que es el módulo 2, que hay bastantes ejercicios para practicar. Y bueno, los dejo, chicos. Nos vemos hasta la próxima clase. Un abrazo grande.